Cada mañana Es Radio te cuenta la vida de la provincia en Es la Mañana de Guadalajara. Y a la 1:10 volvemos de nuevo y retomamos camino en Es la Mañana de Guadalajara, cumpliendo las promesas que yo les hacía hace exactamente una hora en nuestros titulares, que hoy íbamos a sumergirnos de nuevo en el tiempo, en tiempos pasados, pues con nuestro viajero del tiempo, con José Luis Solano, que hoy ha venido dispuesto a demostrarnos que Guadalajara también es tierra del Quijote, como anuncia ese gran cartel que tenemos a la entrada de la provincia, según uno accede por la Nacional 2. ¿Qué tal, José Luis Solano? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica Gallo, ¿qué tal? Pues nada, contenta. Hoy te he hecho una introducción un poco... Vamos a despistar a los oyentes, pero lo van a entender mejor cuando aclaremos en qué vamos a gastar estos próximos minutos. No gastar, invertir. Los minutos de radio que tenemos por delante. Pues fíjate, con estos días tan ventosos que ha hecho, pues me ha venido inspiración y vamos a hablar de los molinos de viento que también hubo en Guadalajara. No solo en la lejana Mancha hubo molinos de viento, sino que aquí también en nuestra tierra los hubo y compartieron fuerza de trabajo con los molinos hidráulicos. Así que, si te parece, vamos a hablar de ellos. Vengo de Morena, de los molinos de arriba. Vengo de Morena, de los molinos de arriba. Duermo con la molinera, yolé, yolé, yolé. No me cobra la maquila que vengo de moler morena. Pues te voy a decir una cosa, estás hablando con una nieta de molinero, no de viento, sino de pie de río. Ah, yo también. Anda, choque esos 5, ¿eh? No de pie de río. Ahora ya... mismo a mí que no me pongan al frente de un molino, no sabría hacer nada, pero mi abuelo de eso se ganaba la vida. Mi abuelo tenía fábrica de piensos compuestos, con lo cual, lógicamente, tenía que moler todo el grano y todo eso. Tú y yo hacemos aquí, vamos, somos un partidazo, ¿eh? Pues ponemos la molienda entre rápidamente. Las tierras de uno, las moliendas del otro. ¿Qué tierras? Bueno, las mías, yo soy terrateniente. Vamos a hablar de los molinos de Guadalajara, Venga, por favor, que sí. Como te decía, también hubo molinos en toda España, hubo molinos en Galicia, hubo molinos en Aragón, en la Andalucía Atlántica, en la Andalucía Mediterránea, por supuesto en Castilla y aquí en Guadalajara. En Castilla, que los más famosos, evidentemente, por su espectacularidad y por su abundancia. Y por su retrato en obras literarias, como decía yo al principio, sí, ¿no? Sí, que parece mentira que aquí en Castilla hubiera de eso. Es más de La Mancha, ¿no? Pero me estás diciendo que sí, que había aquí. También lo sabía. Los de La Mancha, por cierto, que los introdujo Cervantes en el Quijote, en el capítulo 8, pues como símbolo de modernidad, ¿no? En una estupenda metáfora que yo entiendo que es, ¿no? Es decir, esa confrontación del mundo interior, ideal, caballeresco que tenía el hidalgo manchego con la arrolladora modernidad, pero era un símbolo porque se acaban de poner prácticamente, se pusieron en el siglo XVI, a raíz de una sequía muy, muy fuerte que hubo. Ejemplo de la industria, ¿no? Floreciente, podríamos decir. Sí. Son ya te digo, son los más espectaculares y los más famosos. Los de Campo de Criptana, etcétera. Campo de Criptana, donde llegó a haber, según el catastro de Ensenada, pues hasta 34 molinos, que fíjate que entonces Campo de Criptana tenía 4.000 habitantes. Yo supongo que los de La Mancha eran más dedicados a una producción industrial, puesto que estaban ahí en medio de plantaciones de trigo y seguramente que ya estarían, digo yo, por la orografía de la zona. No creo que andara muy lejos por ahí el asunto, ¿no? Sin embargo, los de por aquí compartían algunas características, pero estaban más aislados, ¿no? Daban servicio más a poblaciones o a comarcas más pequeños. Los molinos llegaron a España, y a toda Europa, parece ser que de la mano de los cruzados, que los trajeron de Oriente Próximo y por allí, y en Europa se le dieron distintos usos, por supuesto la molienda de grano, los batanes, o el drenaje de aguas, como por ejemplo en Holanda, para desecar las tierras. Y en nuestra provincia, pues el uso principal era el de la molienda de grano, efectivamente. ¿Cómo eran los molinos de Guadalajara? Pues la verdad es que vamos a citar repetidamente los molinos de La Mancha, porque al hablar de molinos de viento, es la primera imagen que nos viene, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Esa y aún enjuto caballero embistiendo, claro, con una lanza, pues ¿no? No todos eran así. Los de Guadalajara eran más pequeños y en vez de ser completamente cilíndricos, pues normalmente solían estar hechos en dos cuerpos. Tenía un cuerpo cilíndrico a modo de zócalo, sobre el cual se montaba la torre cónica, y arriba pues sí tenía la maquinaria, la techumbre y todo aquello que hacía funcionar las piedras de molino y que favorecían la molienda de grano, pero eran
eran un tanto diferentes. Además, los de aquí de Guadalajara, pues había de distintos tipos. Los había desde piedra de sillar, es decir, piedra tallada, hasta canto rodado, trabado con argamasa, hasta de todo de pura argamasa. Es por esa razón por la cual no se han conservado, porque son materiales un tanto efímeros, ¿no? Salvo los de sillería. Entonces, bueno, como te decía, pues aquí hubo muchos molinos y prácticamente en todas las comarcas, en la campiña, en el señorío de Molina, en la zona, digamos, más que pega hacia Soria, que por cierto, Molina no le debe su nombre a que fuera un sitio de molinos. De molinos, no. Más bien, bueno, a pesar de que en su escudo pues aparecen 2 piedras de molino en plata sobre fondo azul, etcétera, pero no, parece ser que según algunos autores se debe más a que es un diminutivo de muela entendido como monte con la cima plana, donde establecerse. Sí. Y de hecho ya muela también es muela de molino, pero bueno, también, aquí por eso se queda todo no, pero un poco... allí es que en tiempos premusulmanes, en tiempos de visigodos, ya había localizaciones llamados como la muela del Conde Godo, que están por aquella zona, por lo cual seguramente, o hay quien sospecha que lo de Molina, más que por molinos, viene a que era la muela pequeña, por así decirlo. Claro. Entonces, que fue, como sabes, Molina de los Caballeros, después Molina de Aragón. Sin embargo, si bien en Molina no he encontrado constancia de que deba su nombre a que hubiera molinos, por allí sí los había, por el señorío. En lugares como, por ejemplo, a ver si lo encuentro, Alustante, La Yunta, Tartanedo, Maranchón, Sigüenza, y en Trillo también había, y en la campiña, en Viñuelas. No vayas sola al molino porque te puede coger el molinero, y con el trigo que llevas verás como con él perderás trigo y dinero. No vayas sola al molino porque te puede salir cara la harina, y con los mozos muy malos darás y soltero no les cuentas de quedar. Lo cierto es que el molino inspira, ¿eh? Inspira hombre, también lo cultural y esas canciones tradicionales sí, porque el que molino nos has traído. debía... A ver, el molinero tenía un cierto poder, no se le otorgaba un molino a cualquiera. Y es cierto que hay mucha literatura y mucho folclore en torno a los molinos. Vamos con los molinos de Guadalajara. Pues mira, la primera cita que tenemos de ellos es del siglo XIV y está recogida en el libro del Buen Amor del arcipreste de Edita, que ya ahí dice: «Facen de su viento andar las ataonas». Es decir, lo que era, a ver, ataona, palabra de la cual derivó taona como fábrica de pan, era una palabra derivada del árabe atajuna, parece ser que se decía así, y que era el lugar donde se molía y donde se elaboraba la harina. Entonces, si ya Juan Ruiz no estaba diciendo que existían de estos ingenios por allí, que en el siglo XIV ya existían. No obstante, la mayoría de los que se conservan son posteriores, son del siglo XVII o XVIII. Pero claro, el problema es que hay muy poquita documentación, muy poca al respecto. Y sobre todo la que tenemos son referidas ya en el Catastro de Ensenada, en el Diccionario de Madoz. Incluso creo que hay también en las relaciones topográficas de Felipe II referencias a ruinas de molino. Claro, o sea, quizá no por al el molino carácter en sí. ese tan local, ¿no?, que tenían, tan de servir al propio pueblo o la aldea en el que estaban situados y no a nivel industrial, ¿no?, como estamos hablando de esos otros molinos más manchegos. Bueno, cuéntame. Vamos a ver, aquí en Guadalajara se solían situar en zonas elevadas, pero cercanos al pueblo, y ocasionalmente constaban de edificaciones auxiliares, además de, pues no sé, a lo mejor algún cuarto donde guarecerse el molinero y alguna bestia, pero que no era vivienda. Era, digamos, que el molinero vivía en el pueblo, simplemente tenía el molino como, claro, también sería imposible dormir allí con toda esa maquinaria, cloc, 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 cloc. Entonces, bueno, pues como te decía, vamos a comenzar nuestro recorrido por los molinos, o por lo que queda de los molinos de viento, que en muchas ocasiones es solo el recuerdo, por la localidad de Alustante. Concretamente, Alustante, camino de Alcoroches, encontramos la Loma del Molinillo, donde parece ser que hubo un molino que seguramente data del siglo XVIII, de finales del XVII, como 1 kilómetro de esta localidad. No se conoce la fecha de construcción de este molino, pero está relatado ya en documentos antiguos. Y bueno, pues parece ser que los molinos cayeron en desuso con la adopción de nuevas técnicas en el siglo XX, la electricidad, nuevos caminos, en fin. Y hay un documento de 1917
en el cual dice que fue en aquel año cuando se desmontaron las aspas del molino y quizás la maquinaria para usarlas para leña. En el 17, y se nos ha quedado tan obsoletos que casi se nos haría muy raro encontrar los vestigios hoy día, ¿no?, de un molino de viento en la provincia de Guadalajara. Y en cambio estamos hablando de hace un siglo, ¿no? Sí, al fin y al cabo. De aquel molino era de los recios de argamasa, después de haber desmontado las aspas y todo eso, bueno, pues se fueron cayendo los muros y a principios de los 90 tan solo quedaban dos lienzos sin identificar, ¿no? No sabías lo que hubiera habido ahí, ¿no? Se podía reconocer en estos que, digamos, dos puertas, una opuesta a la otra. ¿Por qué dos puertas? Porque las aspas eran orientables y cuando, digamos, que soplaba el viento de un lado, se accedía por la otra puerta. Entonces, hay molinos parecidos a esta estructura, o sea, al del Alustante, por ejemplo, pues en algunos puntos de la cordillera ibérica y de Aragón, porque parece ser que desde aquella zona del Señorío de Molina hubo migraciones hacia el sur, hacia La Mancha, y de ahí se trajeron la idea. A raíz de una sequía, ya no la de La Mancha, sino la que afectó a la zona a partir del año 1800 y que fue la que hizo que se implantaran estos nuevos ingenios importados de La Mancha, no solo en el Señorío de Molina, sino también en algunos puntos de Teruel. Parece ser que en Motos, muy próximo al Lustante, también había otro molino, pero de ese ya sí que no hay documentación. Estamos hablando de Alustante, Motos, serán poblaciones que de por sí ya tienen una altura, ¿no?, para poder aprovechar esos vientos que barren, ¿no? Sí, al fin y al cabo son las estribaciones de la cordillera ibérica o próximo a ella y sí, efectivamente. No, pero que tampoco requería subirlo, porque supongo que ya no solo era decir poder captar viento, sino que después había que subir y bajar la carga. Ya, claro. Entonces, bueno, para eso estaban los burrillos y la carga, la tracción animal. Entonces, bueno, pues ahí en el de Alustante pues se han localizado las piedras en las que se apoyaba la maquinaria, se han localizado pues incluso una canal de plomo que era por la que bajaba la harina. Y finalmente, en 2005, pues el Ayuntamiento consiguió que fuera nombrado pues bien de interés cultural y se reconstruyó, pero ya no se reconstruyó como, digamos, su forma original, sino como al modo de los molinos manchegos, por así decirlo. Ahora allí se puede visitar. Continuamos por la zona para irnos a la Yunta, donde también encontramos una referencia del siglo XVIII, en el cual cita un lugar llamado El Molinillo, que era un molino de viento que estaba a medio kilómetro del ayuntamiento, tal dice ahí apunte, madre mía, ¿cómo estamos hoy? No, muy bien, pero sí te estamos entendiendo perfectamente, lo estás dejando muy claro. Bueno, seguimos recorriendo la zona del Señorío de Molina, en dirección noroeste, para llegar a Tartanedo, donde también hubo un molino. Y como tal lo reseñó un clérigo de Molina, de nombre Francisco Núñez, que sirvió allí en Molina, y pues un registro que hizo y que se llamaba Archivo de las cosas notables de esta leal villa de Molina. O sea que ahí ya empezábamos a tener un poco los primeros registros, de documentación, ¿no? Claro. Sí. Allí Francisco Núñez dice que hubo castillo y molino de viento, según parece, por las ruinas de este. Es decir, no tenemos referencia del molino como tal, sino de las ruinas del mismo. Por eso digo que seguramente los molinos que había por nuestra zona son incluso más antiguos que los de La Mancha. Sí. Porque si ya en el siglo XVIII solo se conocen se arruinaron muy pronto, ¿no? Claro. Es verdad que sí, que esto demuestra que ahí existía este tipo de inventos, ¿no?, y de maquinaria, pero que hoy en día, no sé, también se cambió rápidamente por algún otro sistema, ¿no? No sé. Pues, porque hasta que entró la industrialización pasó pues tiempo, es que ¿no? Date cuenta que tenemos muchos cauces de agua en nuestra más provincia. Más bien los molinos hidráulicos, ¿verdad? Claro. Y además es que del viento no te puedes fiar siempre, del agua del cauce tampoco, porque si se pusieron aquí parece ser que fue por eso, por un déficit de caudal. Claro, digo, entonces, pero excepto esas sequías como las que estamos viviendo hoy, pues más abundante, ¿no? También los hubo. Continuamos y llegamos a Maranchón, donde había molinos, no los que hay ahora, de producción de energía eléctrica, pero también... Que es importante ver el que tuvo retuvo, y fíjense ahora, es de molinos eólicos, ¿no? Sí, y así lo reseña el catastro del Marqués de Ensenada, que como sabes es del siglo XVIII, y en el que ahí sí dice que en este lugar y su término hay un molino harinero de viento. Luego es de suponer que en el siglo XVIII el molino de Maranchón, el molino de viento, estaba en funcionamiento, ¿no?
Seguimos hacia el oeste y llegamos hacia Sigüenza, donde es muy curioso porque hay gente que dice que fue molino, hay gente que dice que fue polvorín y hay gente que dice que primero fue molino y después polvorín. Me estoy refiriendo a esa edificación de sillares que todavía existe allí, que han denominado el polvorín, antiguo molino de Vicente o molino de las Peñuelas, por estar en el cerro de este nombre. Se trata de un edificio circular de 17 metros de perímetro y 6 de altura. Está hecho en sillería roja y sillería gris el zócalo. Y tiene arriba pues una especie de cornisita y un arreglo de mampostería, etcétera. Es curioso que alrededor de este molino encontramos 11 hitos de amarre, que son unas piedras que están clavadas en la tierra, son de unos 50 centímetros, de los cuales 30 están clavadas, y que por las marcas que muestran en la cara opuesta a la cara que mira al molino, parece ser que servían como para aferrar sogas o algo, quizás puesto que estos molinos, que como te he dicho, tenían la caperuza, el tejado orientable, pues a lo mejor era para fijarlo, girarlo y fijarlo, sí, a modo anclarlo al suelo, eso es. De veleta. Digo yo, también me lo imagino así. Parece ser que este molino dejó de ser molino para convertirse en almacén de explosivos y por eso es conocido como el polvorín. El catastro de Ensenada dice que había 5 molinos allí en Sigüenza, pero no dice que ninguno fuera de viento. Quiero decir que a lo mejor que estando allí el cauce del río Ners próximo, estando el del río Dulce también próximo, pues a lo mejor eran de agua. No obstante, hay textos posteriores que sí se refieren al polvorín como molino de viento, sobre todo uno en el cual el que se refiere cuando lo convirtieron en polvorín. Parece ser que la pólvora en Sigüenza pues se guardaba pues en la expendiduría correspondiente y un buen día pues se incendió. Y el alcalde, por cierto, vivía en el edificio de al lado, con lo cual dijeron fuera de aquí la pólvora y lo llevaron al antiguo molino y por eso está referenciado como molino. Después hay otros textos, Madoz también lo vuelve a referenciar como molino de viento en el diccionario geográfico del siglo XIX, e incluso en el siglo XX encontramos documentos de 1911 y 1947 que también se refieren al polvorín como antiguo molino de viento. Por cierto, es muy curioso, hay un molino de viento en Conil de la Frontera que es prácticamente igual en cuanto a estructura. Se ha hecho una reconstrucción gráfica de cómo era el molino del polvorín y son prácticamente gemelos en cuanto a proporciones, dimensiones, el ventanuco que tiene al lado, etcétera. Igual lo hizo el mismo. Pues no te digo yo que no, porque en fin, date cuenta que es una mano de obra especializada la que hacía los molinos. Claro, claro. En Trillo, a pesar de que pasa por allí el cauce del Cifuentes y el Tajo... También, pues fíjate, era un sitio que me imaginaba que los iba a tener no de viento, sino de pues agua. Los tuvo de agua y también tuvo de viento, pero de este ya sí que solo queda tradición oral, recuerdo y bueno, y por supuesto en Viñuelas también. En el plano geográfico de 1917 también se referencian las ruinas de un molino de viento que tenía anejas pues unas instalaciones como a modo de almacén y que, bueno, pues se vino abajo porque estaba hecho de canto y argamasa. No obstante, es otro de los molinos pues que se ha restaurado. Es un molino más pequeño de lo habitual, es parecido a las molinetas manchegas, que eran como molinos más pequeñitos con menos carga de trabajo, lógicamente. Y este también se ha restaurado, se puede allí visitar, hacer fotos nocturnas, que hay muchas, porque hay un cielo muy bonito por allí, con el molino a un lado y las estrellas tal. Qué bonito, y qué poco particular, ¿no?, de esta provincia. Poco es particular, eso, ¿no? sí, bueno, sobre todo las restauraciones, porque las restauraciones lamentablemente se han hecho al estilo de los molinos manchegos, en lugar de al estilo de como eran los molinos, como te he dicho, 2 cuerpos, con zócalo, cilindrocónicos y con este tipo de partes tan características. Y como decías, mucho folclore, mucha tradición y mucha literatura alrededor del molino, la molinera, el molinero y todo lo que pasaba por allí. Y en el fondo, ¿de cuántos molinos hemos, por ejemplo, hablado hoy? Pero que habrá muchos más, aproximadamente, que una veintena más de ellos registrados. No, creo que hemos hablado de 8 molinos y es que ya a estas alturas y sin documentación y sin saber dónde estuvieron es muy complicado localizarlos, ¿no? Y sobre todo porque esta era tierra más de molinos movidos por cauces de agua. Entonces, yo no sé, de todas formas llega un momento en el que te encuentras 4 piedras y dices, anda, un castillo, y a lo mejor era un molino. Eso es, nunca se sabe qué es la historia, ¿no?, que ocultan esas piedras, y para eso estás tú, José Luis, para desvelárnosla. Muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Hasta luego. Y ya fue que estamos. Feliz Navidad. Igualmente. Adiós. Despierta la corregidora.